¿Quién piensa que las clases en línea es lo máximo? ¿Kyle? ¿Crees que viendo videos por YouTube vas a aprender algo, maldito gordo? ¿Quién admira a los profesores solo por leer sus patéticas y aburridas diapositivas en vez de dar una clase de verdad? Kyle. ¡Cállate, gordo culón! Mejor entrar a ver las inescrutables clases de Daniel Doctor. Suscríbete, da like, activa la campanita y comparte. ¡Da! Sí, tengo que aceptar que tienes razón, maldito Carman. Ese profesor sí que sabe enseñar medicina. Las inescrutables clases de Daniel Doctor te van a gustar. No olvides suscribirte. Ya dije eso. Ahora yo soy el favorito del doctor Danny. Chicos, las lágrimas de Kyle son mi inspiración para tener notas más altas y que mi mami me compre videojuegos. ¡Oh, Dios mío! Las inescrutables clases de Daniel Doctor con Daniel Doctor. El aparato vestibular es lo que vamos a ver ahora. Es otro de los sentidos que normalmente no les enseñan en la primaria, ni en la secundaria, ni mucho menos en la prepa, en donde pues obviamente estamos hablando de otro de los sentidos importantísimos, que es el sentido del equilibrio, ¿ok? O sea, el aparato vestibular. Como bien saben, siempre durante su carrera de estudiante, nos enseñan o nos limitan a 5 sentidos, nada más, inclusive hasta en las canciones. Pero acuérdense que este sentido del equilibrio, pues es otro nuevo para ustedes. Ya se los había dicho en algún punto, en fisiología, donde tenemos sensores para detectar aceleración, para detectar rotación y todo eso que no les enseñan normalmente. ¿Quién de ustedes, más bien, nomás con que me digan si más de alguno de ustedes estaba limitado solo a los 5 sentidos que normalmente conoce la gente, ¿cierto o no? Bueno, entonces, como les digo, el aparato vestibular, lo que importa aquí es lo que nos va a dar la orientación respecto a la gravedad. Normalmente es lo que nos va a enseñar el aparato vestibular, ¿sí? Nos va a enseñar con los ojos cerrados, ustedes pueden saber si están volteando para arriba, si están volteando para abajo, para los lados, ¿sí? Si se agachan, si van en un carro, si este carro se frena automáticamente, ustedes detectan este tipo de movimientos. El aparato vestibular, si lo decimos de una manera, es una estructura entonces de forma de caracol. Así, quédense con eso, porque es parte del oído. Pero primero vamos a ver, obviamente, el aparato vestibular, que es todo esto que vemos aquí en pantalla, ¿ok? Y esto participa también, como les digo, en la audición, pero eso va a ser más adelante. Primero nos vamos a quedar con esto, porque pues obviamente es el oído, es parte del oído interno, ¿no? Esto sí lo conocen y mucho de esto lo han visto en la prepa, inclusive. Entonces aquí ya vamos a tener durante toda la explicación de la clase, básicamente esto de la cóclea y el aparato vestibular del oído, que es lo que estamos viendo aquí. Si se fijan, esto de aquí nos va a permitir saber o conocer, nos va a permitir saber y conocer todo esto que estamos viendo aquí, los canales posteriores, las ampollas, de qué va esto, los nervios vestibulares, el nervio auditivo, la cóclea, el caracol, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos dibujos, acuérdense que los hago yo. Entonces, si no entienden algo, normalmente intento hacerlos lo más parecido a la realidad, pero si no me salen o no entienden algo, me dicen, ¿ok? Estas estructuras como crestas que vemos aquí, una es el utrículo y otra es el sáculo, son conocidos como órganos otolíticos. Esto es lo importante, o sea, esto es una cosa, que son órganos otolíticos, porque es de oto, oído, y litos, piedra, ¿ok? Entonces son unas pequeñitas piedras de calcio que viven aquí adentro, que nos van a permitir saber cómo le hacemos, cómo existe la aceleración. Si ustedes voltean un celular, la pantalla del celular se acomoda
de acuerdo al eje que están usando, si es eje vertical o es eje horizontal. Y existe una forma de controlarlo ustedes mismos. Pues esto se maneja normalmente por sensores. Es un pequeño líquido que trae el celular que activa ciertos sensores, ciertos mecanismos que yo no sé de eso, pero hace que la pantalla se acomode, ¿no? Se aligere. Entonces, esto funciona de manera que nosotros detectemos pues, este tipo de cuestiones. Si yo activo el hecho de que no se bloquee la cámara o que no se voltee, pues obviamente el líquido ya no sale y ya no se acomoda, ¿ok? Entonces, básicamente así funciona, así igualito funciona igual así el oído, con unos pequeños líquidos que van a hacer alteraciones y que van a alterar unas microvellosidades, unos pelitos que vamos a ver ahorita. Y entonces sería a grandes rasgos, como les digo, el utrículo y el sáculo, que serían estas partes de aquí que son los órganos otolíticos como tal. Y tenemos también los canales semicirculares, que serían el canal anterior, el canal posterior y el canal lateral. Esos son los canales así que también se van a encargar de saber y de entender cuáles son las estructuras sensoriales. ¿Por qué? Porque aquí ya, después de esto, vamos a entender ahora este apartado de aquí. Si se fijan aquí, ya les pongo un apartado de dos líneas, unas que son más azules que otras, y bueno, azul fuerte y azul bajito, ¿ok? Esto sería entonces ya las estructuras sensoriales del aparato vestibular y de la cóclea. Estas ya están ubicadas dentro del laberinto membranoso. Todo esto que vemos aquí, pues parece un laberinto. Entonces, todo esto de aquí, hagan de cuenta que está pasando por adentro, ¿ok? Lo que es esta línea azul, que dice aquí conductos semicirculares del laberinto membranoso, sería lo que va por adentro, ¿ok? Y esta parte de afuera serían los canales semicirculares, ya les dije, anterior, posterior y lateral. Esto es fácil de entender, supongo que ya lo vieron inclusive en anatomía, ¿sí? Pero aquí vamos a ver algo muy importante. Los conductos semicirculares, esto es lo más importante, contienen la endolinfa. Los conductos semicirculares contienen la exolinfa, ¿ok? Esa es la diferencia entre uno y otro. ¿Pero qué es esto? Ok, vamos a entender entonces que la endolinfa, o sea, todo lo que viaja por el tubito azul, ¿sí? Tiene, bueno, este líquido que tiene más bien, se difiere de cualquier otro líquido extracelular, de cualquiera, del que sea, porque tiene una concentración muy alta de potasio. Y ya les dije desde el primer día que vimos la electricidad celular, que esto es lo más importante de todo y que si entendíamos el potencial de membrana, íbamos a entender todos los temas de fisiología bien fácil. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces, algo muy importante es que los conductos, como les digo, los conductos semicirculares contienen a la endolinfa y que, acuérdense como tal, es un líquido extracelular. No estamos hablando de que la endolinfa esté dentro de la célula, solamente está dentro de, como les digo, conductos semicirculares, ¿ok? Pero la diferencia de cualquier líquido extracelular es que contiene una cantidad muy elevada de potasio. Por eso pongo estas flechitas indicando que es muy elevada. Por eso se considera inclusive, es más alta que el compartimiento intracelular. Así de mucho potasio tiene esto, ¿ok? Y las concentraciones mucho más bajas, pero muchísimo más bajas, pues voy a poner estas flechitas para abajo, de sodio y de calcio. Y esto sí es importante, todo esto que les estoy diciendo es importante, porque esto nos va a permitir saber la diferencia entre cómo es que va a pasar la excitación de estas membranas. Entonces, todo esto va a ocurrir un gradiente de concentración y entonces se van a despolarizar las células pilosas de los mecanorreceptores, que es producido entonces por la entrada pasiva de potasio. A lo mejor eso no se entiende así, tal cual, porque va a permitir entonces, como hay muchísimo potasio, que el potasio entre facilito, ¿ok? El potasio
va a entrar bien facilito a esta zona de aquí, sin ninguna bomba, sin ningún canal prácticamente. Sí va a entrar con canal, pero es que es muy sencillita la entrada, ¿ok? A diferencia del potasio, del sodio y del calcio. El sodio y el calcio sí les va a costar muchísimo trabajo o más trabajo entrar porque de todas formas hay mucho menos. Entonces, este movimiento también es impulsado por el potencial de membrana en reposo negativo de las células pilosas, de modo que el potasio entonces se mueve a través de su gradiente electroquímico. Entonces, como les digo, todo esto tiene que ver con el sodio y con el potasio y obviamente con la despolarización de la membrana y bla, 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 bla. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a ver por qué funciona así. El laberinto membranoso, entonces, como les digo, está situado dentro de la cavidad ósea del cráneo, que es el laberinto óseo. Pero bueno, dentro de esta cavidad, entonces, entre el laberinto membranoso y el hueso, como les digo, está la perilinfa. Y entonces, a diferencia de la perilinfa, entonces aquí sí es típica de líquidos extracelulares, como el líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí la perilinfa sí es normal, aquí lo vamos a dejar normal, como cualquier líquido extracelular. Y ya nada más por tener esa igualdad que cualquier otro líquido extracelular, nos va a permitir entonces hacer este cambio de iones, como les he venido diciendo, entre uno y otro. Ahorita lo vamos a ver aquí. La única importancia que tenemos de todo esto que les estoy diciendo es entender entonces a las células pilosas sensoriales, que básicamente es este esquema que quizá se encontraron en sus libros, ¿vale? Entonces, ¿qué es esto? El utrículo y el sáculo, me voy a regresar un poquito para que entendamos, o sea, justo en estas partes de aquí, utrículo, sáculo, prácticamente, ¿sí? Entonces tenemos aquí, proporcionan información acerca de la aceleración lineal. Tanto el utrículo como el sáculo nos van a proporcionar aceleración lineal. Esto es importante porque aquí sí vamos a saber los cambios de velocidad cuando se viaja horizontalmente. Por eso tenemos este sentido de aceleración y desaceleración. Cuando, por ejemplo, ustedes arrancan en un automóvil, este es el sentido de aceleración que nos va a permitir detectar, ¿ok? Y entonces, los canales semicirculares, como ya les dije, todos estos de aquí, el posterior, el anterior y el lateral, nos va a permitir entonces saber el sentido de aceleración rotacional. Acuérdense que aquí hay líquido también, entonces el líquido está en un nivel. Si se mueve, va a alterar unas pequeñas líneas, ¿sí? Que son las líneas que les he venido diciendo, son las líneas o las células pilosas, porque van a estar aquí, inclusive aquí, ¿ok? Sí. Supongamos, pues, ¿verdad? En una manera un poquito sencilla de entender. Entonces, imaginemos que están estos pelitos aquí, y va a haber pelitos por todos lados, que son estos que les digo, que son las células pilosas, y van a estar acomodados por todo aquí, por todo aquí. Entonces, si yo giro, le doy una vuelta, por ejemplo, una marometa, pues obviamente el líquido va a viajar en este extremo, ¿ok? Alterando estas vellosidades. Y estas vellosidades se van a empezar a doblar así. ¿Por qué? Por el líquido que está pasando por aquí. Y entonces automáticamente estamos viendo precisamente ¿cómo se dice? Esa alteración, ¿sí? Si yo voy en mi carro y acelero, imaginemos, todos ubican cuando se van a subir a una montaña rusa, cuando van en un carro que acelera, ustedes van en forma así como erecta, ¿sí? Sentados así, pero con una forma así. Y cuando acelera el carro, ustedes se generan un pequeño empujón para atrás, ¿cierto? Y luego cuando vuelve a frenar el carro, otra vez se vuelven a detener así como de cabecitas. ¿Cierto o no es cierto? Y esto es importante porque en esta parte de aquí, como les digo, hay líquido, ¿no? Entonces los cabellitos los tenemos así, estas células pilosas las tenemos así. Y está aquí el líquido nadando. Entonces, todo este líquido nadando hace que cuando aceleremos para adelante, por ejemplo, el líquido se vaya para atrás. Y en ese momento, al hacerse para atrás, los cabellitos hacen esto. Sí, se doblan.
Y al doblarse, entonces genera un potencial de acción. Por eso nosotros vamos para adelante y sabemos que automáticamente en el carro vamos acelerando, vamos para adelante. Lo mismo pasa para atrás. O sea, nos haríamos como en las montañas rusas, nos iríamos para atrás y nos iríamos en este sentido, ¿cierto? Lo mismo pasa para arriba o para abajo. Si yo voy en esos juegos que son como de elevador, que van para arriba, y luego de repente, o en un elevador inclusive, no tiene que ser un juego mecánico ni nada, solamente es para que ubiquemos. Cuando vamos en un elevador se sube, bajan, sí, cuando están bajando automáticamente, pues este líquido naturalmente va a subirse, ¿sí? Se queda como para arriba, va impulsándose para arriba y manda señal entonces que el líquido está subiendo de nivel. Por lo tanto, nosotros sabemos que estamos bajando. Y lo mismo pasa para arriba. Si el elevador sube, pues entonces este líquido baja por gravedad, obviamente, y también indica a nuestras células pilosas que está habiendo esta orientación. Lo mismo pasa si yo giro, si me doy una vuelta, una marometa, pero en este caso se activan estos de aquí, ¿vale? El canal lateral, se activa el canal posterior, se activa el canal anterior. Esto es para girar, pero para ir derecho, acelerar para arriba o por abajo, literalmente es el utrículo y el sacro. Esto es lo que quería que entendieran. Ahora, ya que entendieron esa parte, ya que sabemos entonces cómo estamos acomodados en cuanto a esta estructura, entonces ya vamos a saber de qué hablamos cuando decimos de las células pilosas, cuando hablamos de estas células pilosas, que es lo que estamos viendo aquí en pantalla básicamente. Estos órganos, como les digo, el utrículo y el sacro, tienen prácticamente el epitelio especializado llamado mácula, es esto que vemos. Consta entonces de células pilosas y células de sostén. Las células pilosas se proyectan hacia arriba en el laberinto, como les puse los cabellitos, pues, o sea, todo esto que ven aquí en pantalla, aquí si se fijan, esta parte de aquí está pasando por el laberinto que es de la parte de la misma endolinfa, ¿ok? Todo esto de aquí. A nivel, si lo pusiéramos, o por decirlo así, a nivel de tierra, a su propio nivel, pues entonces el líquido está pasando por esta parte de aquí, que exactamente sería aquí adentro, esta parte de la membrana celular. Entonces, como les digo, cuando vamos para adelante o para atrás, este líquido se mueve para un lado y para otro, estimulando a estas celulitas de aquí, que se conocen como sinocilio y esterocilio, ¿ok? El sinocilio es este moradito o la más alta prolongación y los esterocilios son estas que van en menor tamaño. Entonces, esto es lo importante de aquí, porque entonces aquí ya ya nos vamos a entender un poquito más. Ya que cuando existe una alteración, por ejemplo aquí, cuando estos esterocilios, que son los azules, se empujan hacia su izquierda, como estamos viendo aquí, en este punto, están presionando el pequeño, presiona al más grande y luego al más grande, como si fuera un efecto dominó. Y entonces se genera prácticamente aquí, si ya alcanzan a ver esta pequeña depresión, aquí, miren, aquí se encuentra plana, ¿cierto? La membrana. Pero si se empiezan a curvar así para un lado, entonces existe una depresión de la membrana, así como se los estoy resaltando aquí. Esta depresión de la membrana hace inclusive precisamente que se activen estos movimientos. Y si se fijan, hay algo que se llama enlaces de punta. Los enlaces de punta, hagan de cuenta que son unos pequeños resortitos que van a estar pegados de aquí, luego así, y luego así. ¿Ok? Si se fijan, así están como unidos estos enlaces de punta entre uno y otro. Es lo que los mantiene unidos, básicamente, es este de aquí. Cuando la membrana está deprimida, la célula se despolariza. ¿Ok? Cuando la membrana se encuentra así deprimida. Cuando la membrana se encuentra estirada, en este punto de aquí, ¿sí? Entonces existe una hiperpolarización.
he dicho. En otras palabras, despolarización, ¿qué va a decir? Que se van a abrir los canales, abren canales de potasio. Aquí se cierran canales de potasio. Así de fácil y así de sencillito es la diferencia entre uno y otro. Porque acuérdense que aquí el potasio está nadando en cantidades grandes, muchas, porque acuérdense que les dije que aquí es muchísima la concentración de potasio. Cuando el más pequeño de aquí jala, o empuja más bien, jala a este de aquí, y luego va a empujar a este de aquí, va a empujar a este de aquí, va a empujar a este de aquí, y entonces esto que les digo que se llaman enlaces de punta, detectan esto y automáticamente abren sus canales de potasio. Canales de potasio, ¿sí? Y entonces en cuanto se activan, se abren y se mete el potasio. Básicamente eso es lo que se genera. Y por ende, aquí vamos a tener mucho calcio. Se empiezan a acumular esas moléculas de calcio y automáticamente, si se fijan, el calcio, ya se los he explicado en otras ocasiones, ayuda a generar estas vacuolas de este neurotransmisor. ¿Cuál es el neurotransmisor que se utiliza para hacer sinapsis y detectar la posición y dónde estamos acomodados? Es el glutamato, pero se cree que es el glutamato. En realidad no hay nada que todavía compruebe efectivamente la presencia de glutamato, aunque se cree que es ese por la excitación que ocasiona. Entonces, si se fijan, esta entrada de potasio que les estoy diciendo, al generar esto, se hiperpolariza. Y una hiperpolarización, ya después de que ocurre esto que les estoy diciendo, entonces ahora sí va a generar una entrada de potasio directamente. Porque déjenles explico. Normalmente esto que les estoy diciendo aquí, estos canales de punta, lo que les estoy, o uniones de punta, les estoy diciendo que de manera normal, en reposo, por ejemplo, por decirlo así, pues estos canales no están activados, ¿cierto? No están activados, están cerrados los canales porque se encuentran hiperpolarizados prácticamente, porque están en reposo, porque el potasio, las membranas están en reposo, entonces el potasio se está acomodando aquí afuera, como lo vemos en esta pantalla de aquí. Ahora sí, cuando hay movimiento, como les digo, se abren estos canales de potasio y entonces empiezan la despolarización. Al ocurrir la despolarización, lo que va a ocurrir es precisamente el calcio ingrese a la célula y entonces genere una acumulación obviamente de calcio intracelular. Y al ocasionar esta acúmulo de calcio, pues va a permitir precisamente que se generen estas vacuolas con los neurotransmisores y entonces ahora sí se pueda generar la sinapsis y que empiecen a detectar entonces estos receptores el movimiento y que con esto ya nos esté indicando precisamente qué es lo que va a alterar o qué es lo que está alterando, ¿sí? Entonces, básicamente esta es la parte molecular, era lo que yo quería que entendieran. Solamente quédense con que una membrana deprimida, ¿sí? Cuando estamos diciendo que los estereocilios se inclinan hacia el sinocilio, existe entonces una despolarización que va a ayudar a abrir los canales de potasio. Pero cuando ocurre al revés, o sea que aquí el sinocilio se le empuja o se le inclina a todos los estereocilios que vemos acá, ¿sí? Entonces se cierran los canales de potasio. Nada más es lo único que quiero que entiendan. Y esto va a depender de la posición de la cabeza en donde la estemos acomodando, ¿ok? En teoría nuestro cuerpo, acuérdense que todo esto está pasando directamente en el oído, por eso el oído es el centro del equilibrio. Por eso en una otitis ocurre el vértigo, porque es bien fácil. Si hay una otitis, inflamación del oído, pues estas células y todo esto se daña. Y entonces al dañarse todo esto o haber una inflamación, todo el oído interno, cuando son otitis muy severas y que dañan al oído medio, pues imagínense que esta endolinfa no va a viajar de manera adecuada, ¿cierto? Ocasionando directamente una alteración en los estereocilios, precisamente. Y entonces no se van a mover o no se mueven completamente como debería de ser, no se estimulan de manera adecuada y eso nos hace pensar o sentir precisamente
que estamos directamente dando vueltas. Por ejemplo, si alguien de ustedes ha sufrido vértigo, sabrá lo feo que se siente, que no se puede ni siquiera parar uno. Entonces, aquí es donde ocurre precisamente este problema, esta alteración, ¿sale? Porque se va a alterar, si se altera la endolinfa con la perilinfa, pues es lo que ocurre. Y entonces aquí, como ya les he dicho, tenemos entonces la cabeza en una posición erguida, como vemos a este personaje que vemos en pantalla. El peso de los otolitos, como les digo, porque aquí tenemos lo que corresponde de posicionamiento, o sea, estos sinocilios, esterocilios, o sea, todas estas que ya vimos en pantalla, así se ven acomodadas. Tenemos los axones sensoriales, que sería básicamente estos axones que vemos aquí en pantalla, ¿sí? Y luego tenemos esta membrana otolítica, que ya les dije que está en el utrículo y en el sáculo normalmente, y entonces está formada por estos puntitos azules que vemos aquí, que son los otolitos, que son piedritas, por así decirlo, de calcio. Entonces, todas estas andan flotando, por eso se ve así como, es como un gelecito, por así decirlo, como un líquido un poquito espeso, ¿sí? Que va empujando, todas estas que vemos aquí, todas estas amarillitas así, obviamente es una vista más lejana y más fea, pues, de esto que vemos aquí, ¿vale? Entonces, estos son los cabellitos que se están empujando para adelante o para atrás, dependiendo para dónde se vaya a mover esta zona gelatinosa. Si se mueve para un lado, si se mueve para el otro, de tal manera que la célula va a estar conectada siempre, la célula pilosa que va a estar conectada a la célula de sostén, como les digo, y es la que manda la señal directamente a los axones sensoriales. ¿Qué es lo que pasa aquí? Si yo me agacho, si yo agacho así mi cabeza, si volteo para abajo, obviamente estas se están sintiendo porque el líquido, como les digo, baja, ¿sí? Si se fijan, aquí se ve una concentración menor y acá se empieza a acumular otra vez por la pura gravedad el líquido abajo, ¿cierto? Y entonces, si se fijan, los estereocilios de las bandas de las células pilosas se estimulan entonces y este gelecito o este líquido empieza a bajar, como lo dice la flecha, y se empieza a acumular en otro lado. Y entonces eso es lo que nos provoca saber que estamos volteando para abajo, para arriba, acelerando o desacelerando. Lo mismo pasa en este apartado que vemos aquí, en donde vemos el movimiento entonces de la endolinfa. Esto ya va a pasar lo mismo, pero en los apartados semicirculares, en donde estamos hablando obviamente de estos pequeños aros que vemos aquí en pantalla. Acuérdense, cuando pasa en el utrículo y en el sáculo, cuando pasa esto del utrículo y el sáculo, es lo de las células pilosas que les acabo de mencionar. Pero cuando estamos hablando entonces de aceleraciones de vueltas y de todo esto, entonces ocurre básicamente este otro ejemplo de acá, ¿vale? Es la endolinfa en el canal semicircular, y entonces aquí obviamente también se alteran estas células de sostén, que son igual células pilosas y fibras nerviosas sensoriales, pero aquí cuando esta persona voltea a los lados, o sea, rotación, acuérdense de eso, obviamente si la persona voltea para un lado, en este caso está volteando para este lado, automáticamente el movimiento se flexiona hacia el otro lado, la cúpula, porque así se llaman estas cúpulas. Si yo me volteo para el otro lado, entonces esta se flexionaría obviamente para el lado opuesto. Se vea así como que si yo me hago para acá, o sea, si yo tengo aquí a mi líquido, ¿sí? Y yo volteo para acá, para acá, y yo volteo para acá, la cúpula se voltea para acá, y eso nos permite saber en dónde estamos acomodados, porque acuérdense que es un líquido, ¿ok? Entonces por eso es como les comento. Si yo me agacho, las células pilosas se bajan porque el líquido se está yendo para adelante, ¿ok? Y entonces ese líquido de lo que les digo de los otolitos se van para abajo por pura gravedad, se empujan para adelante y entonces me están empujando a las células pilosas para abajo. ¿Sí queda claro? Lo mismo para arriba, si yo vuelto para arriba, pues obviamente el líquido se vuelve para arriba. Y esto es lo que nos permite saber y como les digo, un vértigo cuando están borrachos, por ejemplo, también que necesitan hacer tierra en su cama pisando
acostados en su cama y pisando en el suelo, pues obviamente les da ese punto de saber en dónde están ubicados físicamente, y eso es lo que le llaman aterrizar, ¿cierto? Frenar o saber ubicarse directamente en posición, darle al cerebro dónde van a estar ubicados ustedes. Solamente quiero comentarles, por ejemplo, ya como cosa extra, nada más para que ya lo tengan así como reafirmado. Vamos así para mencionarlo rápidamente. En los canales semicirculares, cuando estamos hablando del anterior, cuando se excitan estas partes de aquí, o sea, el anterior, básicamente, el canal semicircular anterior, todo esto que vemos en pantalla, entonces aquí es cuando se hace, por ejemplo, un salto mortal. Cuando se dan vueltas para adelante, vueltas para atrás o así, los malabaristas, esta es la que se activa, ¿ok? Como les digo, en saltos mortales. Y luego les digo que también existe en la semicircular posterior, por ejemplo, que es esta de aquí, se activa normalmente cuando se hace una vuelta de carro, precisamente. Como, por ejemplo, ustedes giran una vuelta de carro, todo el mundo sabe qué es, pues obviamente es esta de aquí la que se ¿ok? Porque es la que detecta este tipo de rotación. Y luego ya las que están en los canales semicirculares laterales, que sería esta de aquí que vemos en pantalla, básicamente cuando, por ejemplo, se gira alrededor del eje largo del cuerpo. O sea, cuando nosotros estamos girando como erectos o parados, pues, en un solo eje, ¿sí? Esta es cuando se activa precisamente la zona lateral. Cuando van manejando, por ejemplo, y giran, automáticamente esta es, ¿vale? la lateral. ¿Sí queda claro? Ese es el motivo por el cual se sabe cuál es la función que se está ejerciendo. Y con esto se termina entonces el apartado del día de hoy. Entonces cuídense mucho y nos vemos, no me extrañen. Bye. ¿Quién piensa que las clases en línea es lo máximo? Kyle. Sí, tengo que aceptar que tienes razón, maldito Carman. Ese profesor sí que sabe enseñar medicina. Las inescrutables clases de Daniel Doctor. Suscríbete, da like, activa la campanita y comparte.